el cabello más dañado que he visto en mi vida. Pues la verdad mi cabello está en muy mal estado. Me cuenta algunas cosas que dije, ok. Sí, me dice, es que casi no se me seca el cabello. Me lo decoloré en casa. Excuse me. Chicas, vengan, traigan su cafecito porque les voy a contar el día que recibí el cabello más dañado que he visto en mi vida. Pues sí, ese día llegó. Resulta que yo tengo una amiga que se llama Sandra, ella es colorista y entonces a veces nos mandamos clientas, ¿no? O sea, si ella ve un cabello que está muy dañado, que necesita restauración, me las manda. Quienes me preguntan aquí por color, por esos tipos de servicios que yo no hago en mi salón, pues se las mando a Sandra y entonces así la hacemos. Chiste que un día me dice, oye, fíjate que tengo una clienta que se quiere hacer color, pero se ve muy dañado. A ver, chécalo tú. Te la voy a mandar. Igual lo que necesitas es como que una restauración de emergencia o un shot de algo para que esté fuerte y yo le pueda hacer color. Y yo, sí, sin problema, mándamela, yo la reviso. Me contacta a ella y me dice, oye, quiero hacer así, que me analices para saber si va a aguantar color. Y yo, sí, claro, vente. Si no, aquí te hago un tratamiento, pues de fortaleza, pues para que te puedas hacer lo que quieras con Sandra. Viene, se sienta en mi silla, le hago su hoja de diagnóstico, me cuenta algunas cosas que dije, ok, y ahorita les cuento. Y luego entonces me dice, lo toco y está mojado. Y le digo, ¿te lo acabas de lavar hace rato? Y me dice, no. No, es que desde anoche me lo lavé. Y yo, ¿cómo? Sí, me dice, es que Casi no se me seca el cabello. excuse me. Y yo, ¿cómo que no se te seca? No, bueno. Entonces dije, ok, vamos a lavarlo para ver bien de qué estamos hablando, para hacer una prueba bien de resistencia. Lo mojo y en cuanto lo mojo, se me desbaratan las manos, así, pedazos. Y yo, En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Dios, dije, se va a quedar sin cabello. Y le digo, oye, cada vez que lo lavas, ¿se te cae así? Y me dice, Sí, por eso casi no me lo lavo. y yo, no, Dios mío. Bueno, dije, ok, vamos a seguir. La paso de nuevo a la silla, le hago la evidente prueba de elasticidad totalmente destruido. Y le digo, ¿sabes qué? Este cabello no te va a aguantar nada de lo que le quieras hacer de color. Olvídate de la cita con Sandra. Le digo, yo te recomiendo que comiences restauración. Pero en ese día ella no venía preparada. Ni económicamente, ni de tiempo, traía a sus hijos, o sea, no era un día para comenzar. Pero yo no la podía dejar ir así. Yo decía, aunque sea una semana, que no se le caiga más este cabello. Le dije, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer un Deep Restore, una restauración en 8 minutos, solo como una emergencia, como para que no te vayas así, porque yo solo pensaba, Dios mío, o sea, ¿cómo le hace? Bueno, pasamos otra vez. Lo que le hice fue un sistema de restauración con Deep Restore para darnos tiempo. Ella no tenía tiempo de hacer la restauración ese día, pero de verdad yo no me lo podía permitir, o sea, yo no podía dejarla ir así. Le pongo el tratamiento y definitivamente hubo un cambio, porque ese cabello estaba totalmente destruido. Cuando se mojaba se convertía en una sopa aguada. ¿Sabes cuando se te recoce la sopa que se te fue la pasta así? Y yo decía, no, 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 no. Bueno, el caso es que le hice Deep Restore, apliqué paso 1, lo dejé actuar 3 minutos. No, de hecho creo que sí lo dejé un poquito más, unos 5 minutos lo dejé actuar, lo enjuagué, le puse el Deep Restore paso 2, igual lo dejé unos minutos, lo enjuagué. Cuando la pasé a la silla, solo la pude llenar de solution del termoprotector, porque eso era demasiado. Eso sí, la verdad es que yo no me atreví a secarlo ni a cepillarlo ese día porque yo sentía que no lo iba a resistir y yo no quería que agravar más el daño. Así que Deep Restore simplemente nos dio como una pausa, ¿sabes? Un tiempo de respiro. Bueno, hablamos, ella me contó qué fue lo que pasó y quiero mostrarles para que vean ustedes mismas su testimonio. Vamos a ver. Ok, hola Irene, bienvenida. Hola, Bienvenida gracias. a Estudio Lulizos. Estamos revisando su cabello. Ella tiene un daño químico severo
pero me gustaría que nos platicaras, Irene, qué fue lo que pasó, cómo llegó a este punto, cómo te sientes cuando lavas tu cabello, etc. Pues la verdad mi cabello está en muy mal estado, se quebra fácil, no se seca rápido. Me lo decoloré en casa con caja, me lo he pintado en casa con caja y también me lo hice bleach, así que la verdad ha pasado por muchos procesos. Claro, Ujú. sí. Ok, hoy vamos a comenzar solo con un shot de restauración y después vamos a hacer una cronología de restauración progresiva porque el daño es muy grave, pero con el tratamiento y con el cuidado en casa que te voy a enseñar también aquí y te vamos a dar también los productos adecuados, vamos a ir viendo el progreso poco a poco. Así que parece una mala noticia, pero a mí me gusta. A mí sí, sobre todo para ver el gran cambio. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, mis amores, pues el chiste que pues se destruyó el cabello. Eso fue lo que pasó, se destruyó el cabello. Y luego más aún, o sea, después de todo el proceso químico que lo destruyó, fue un pésimo cuidado después. ¿Por qué? Porque como se le caía tanto, dejó de lavarlo constantemente y lo entiendo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, parar de lavármelo si es que se me está desbaratando cada vez que lo mojo, pero también intentando poner productos caseros, ¿cierto? Esa mascarilla que vemos en TikTok que son súper virales y que prometen 3000 milagros, pero no llegan al interior del cabello, no llegan al córtex, no son tan profundos ni tan prolongados. Así que bueno, ella hizo lo que pudo con lo que tenía y eso está bien. Y lo bueno fue que después, o sea, llegó a profesionales. Hablé con ella, le expliqué, mira, esto es lo que pasó, tu cabello pasó por este proceso, imagínate que está así de abierto, todo, por eso todo, o sea, humedad, tierra, aire, calor, frío, está totalmente expuesto, no hay manera. Y bueno, pues ya, le recomendé comenzar la terapia de restauración con Solution. Hablé con Sandra, le dije, Sandra, no toques ese cabello. Le dije, porque se te va a desbaratar. Me dijo, Lucy, lo que tú me digas, o sea, tú lo viste. Y yo, de verdad te lo prometo, no lo toques. Entonces ya planeamos un plan de terapias con Solution. Próximamente ella va a venir a su primer cita. Estamos súper emocionados, estamos súper contentos porque yo sé que para ella es un daño súper grave, pero para nosotras es un súper reto que digo, Sustos que dan gusto. Así que esperen el próximo video para que conozcan el caso y también cómo vamos a ir progresando. Va a estar súper interesante. Yo ya quiero ver ese cabello restaurado. Le propuse 3 restauraciones porque de verdad está muy dañado. Pocas veces recomiendo 3 restauraciones. Realmente solo a veces, no sé, 1, 2, depende del año, pero esta fue Deep Restore más 3 más y después vamos a ver según cómo vamos progresando. Así que no se pierdan este nuevo novela, capítulo o serie de cómo vamos a ver el cambio en el cabello de Irene. Y si tú quieres aprender más sobre todo el proceso que hacemos, todos los productos que aplicamos, cómo lo aplicamos y cómo lo potencializamos, recuerda que tenemos cursos, ya sea online o presencial, en inglés o en español. Así que mándanos un mensaje para darte más información sobre esto.